Compañero indiferente, óyeme ahora mismo. Quiero enseñar a la gente cómo oprime el comunismo. Te quiero contar España con respecto a estos señores, cómo viven, cómo engañan y asesinan los traidores. Lai, 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 lai. Amigos, hola a todos, bienvenidos a las catacumbas. Antes de nada quería felicitar la Pascua a todos ustedes, porque como bien saben, nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Y ha sido una Semana Santa un tanto extraña, como bien saben, pero esperemos y os deseamos que la hayan pasado lo más cercana posible a vuestra familia y sobre todo lo más cercano posible a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el tema de hoy, como bien saben, hoy es 14 de abril. Muchos ya sabrán a lo que me refiero con el tema, la temática de este programa. El tema va a ser un tanto oscuro, violento, es más, diría macabro. Sí, como bien saben, hoy vamos a hacer un especial sobre la República, diciendo como siempre hacemos las verdades como puños. Diciendo verdades como puños. Pero antes de nada, voy a hacer las presentaciones. Yo soy Antonio y aquí en la otra línea tengo a Francisco. Francisco, felices Pascuas. Muy buenas tardes, Antonio. Felices Pascuas. Muchas gracias. Y también quería felicitarlas también a todos nuestros oyentes. Por supuesto. Enrique, ¿qué tal? Felices Pascuas. Muy buenas. Felices Pascuas a los dos. Bueno, como bien he dicho antes, el tema a tratar hoy va a ser la República. Vamos a destrozar todos los mitos que han surgido. Mitos para bien, por supuesto. Cuentos de hadas, cuentos de príncipes y princesas. Bueno, perdonen, príncipes y princesas no. Luchadores por la libertad, demócratas. Vamos a romper todos esos mitos. No hubieron luchadores por la libertad, no hubieron luchadores por la democracia y no hubieron luchadores por los derechos de los trabajadores. Todo eso, señores, es una farsa más rotunda. La farsa que nos han contado, ¿cómo decirlo, chicos? Desde hace más de 45 años, otra vez. Pues yo diría, para darle una definición, es la mentira hecha una ley. Como ya sabemos, tenemos la ley esta de desmemoria histérica, la llamo histérica por cómo se ponen sus defensores y sus promulgadores a defenderla, porque es lo que son, unos histéricos, que están histéricos con su mentira, quieren imponerla, la repiten 1000 veces y al final la repiten y creen que se convierte en verdad y se la acaban creyendo ellos mismos. Pero si no aún así... Y si no te la crees, pues vas a la cárcel directamente. Exactamente, eres un fascista, como siempre. Repito, ese señor es un fascista. Sí, hay que decir... Pero... Dime, Enrique. Adelante. No, que así se gana cualquier debate ahora mismo. Claro que sí, claro que sí. Hay que decir que la República empezó mal ya de primeras. Ya saben ustedes que España no es un país con tradición republicana. La primera república duró nada más ni nada menos que creo que fueron 8 meses, 8 o 9 meses. No llegó al año. Y la segunda, pues inclusive fue peor que la primera. Empezando porque se puede decir que no ganaron el referéndum sobre la monarquía o sobre la república. Ganó la monarquía, pero simplemente que en las ciudades más importantes de España, como Madrid y Barcelona, pues ganó la república, pero no por mayoría de votos. Aquí tengo un artículo de Libertad Digital. Aunque no nos guste César Vidal a los que estamos aquí, pero bueno, hay que decir que aquí esto es real. Lo que dice es totalmente cierto. Aunque la propaganda republicana presentaría posteriormente las elecciones municipales de abril de 1931 como un plebiscito popular en pro de la República, no existió jamás ningún tipo de razones para interpretarlas de esa manera. En ningún caso su convocatoria tuvo carácter de referéndum, ni mucho menos se trató de unas elecciones a cortes constituyentes. Esto es importante, otra gran mentira que nos cuentan los progres, los social, vamos a llamarlo entre comillas, socialdemócratas, que son bolcheviques, se puede decir. Esa es la mentira que nos cuentan, porque dicen que ganaron unas elecciones democráticas. Falso, empiezan desde su origen, fue una farsa la República. De hecho, la primera fase de las elecciones municipales, celebrada el 5 de abril, se cerró con el resultado esperado. Es decir, salieron elegidos 14.018 concejales monárquicos
y tan solo 1.832 republicanos. Con este resultado electoral, en el que las candidaturas monárquicas fueron votadas 7 veces más que las republicanas, no pueden extrañar que tan solo pasaran a control republicano un pueblo de Granada y otro de Valencia, como era lógico esperar. En aquel momento nadie hizo referencia a un plebiscito popular y menos que nadie los republicanos, que habían sido literalmente aplastados por el veredicto de las urnas. Entonces, con todo esto, solamente puedo decir una cosa, que voy a seguir comentando sobre la República, sobre aquel referéndum. El 12 de abril de 1931 se celebró la segunda fase de las elecciones. De nuevo, los resultados fueron muy desfavorables para las candidaturas republicanas. De hecho, frente a 5.775 concejales republicanos, los monárquicos obtuvieron 22.150. Es decir, el voto monárquico prácticamente fue el cuádruplo del republicano. Claro, eso es lo que hace que ese régimen sea legítimo, ¿no? Proclamar una república en unas elecciones municipales, que ni siquiera era un referéndum, como tú bien has dicho, Antonio. Sí. Y además de eso, bueno, como he dicho, pues sí, no la ganan, proclaman el régimen, forman un gobierno que nadie ha votado. Y bueno, y el rey de entonces, el señor don Alfonso XIII, pues coge la carretera de Cartagena. Sí. Y deja pues a los españoles en la estacada a merced pues de esta gente, que por cierto se cobraría su revancha. La república, según los progres idílica de colorines, de piruletas y arcoíris, que se proclamó este mismo día, pues no tardó mucho en empezar a tomarse la revancha contra aquello que ellos mismos percibían como hostiles a sus ideas. Por ejemplo, el 11 de mayo de 1931 empieza la quema de conventos y de iglesias y de edificios religiosos. Voy a dar un ejemplo, la iglesia de los jesuitas de la calle Flor en Madrid, que fue destruida con su biblioteca de 90.000 ejemplares. El incendio del convento de las Carmelitas en la Plaza de España. Esto es lo que llamamos la conservación del patrimonio, que tanto hablan los progres. Bueno, que actualmente hacen lo mismo. Todo lo que haya sido construido en época del franquismo, por ejemplo, las cruces de los caídos, han quitado las inscripciones, luego han quitado las propias cruces, haciendo una vez más gala de su odio hacia el catolicismo. Y bueno, pues su odio a España. Hay que recordar también su grito de guerra. Viva Rusia, muera España. Exactamente. Además, hay fotografías de ellos de pintadas que hacían el Ejército Popular de la República en paredes, bueno, y lo que obligaban a gritar a muchos prisioneros antes de ser fusilados. Viva Rusia, muera España. Claro, pero como ni Fernando Trueba ni Pedro Almorrana hacen películas sobre esto, pues la gente no lo sabe. Según Paco León, ya sabéis, todo el mundo lo conoce, ¿no? Una gran celebridad, un virtuoso. Vamos, ni Lope de la corona. Sí, ni Lope de Vega se puede comparar con él. Y su hermana también. Y su hermana también. Dice que eso que acabas de decir tú es delito de odio. Sí. Nada, la verdad es odio para los que odian la verdad. Bueno, pues siguiendo con estos episodios violentos, el fenómeno de la quema de conventos y de edificios religiosos pues se extiende al sur de España, siendo por ejemplo Málaga la ciudad más afectada, en cuya provincia incluso el general Queipo de Llano tuvo que declarar el estado de guerra para poder pacificar la zona. Y todo esto, por supuesto, amparados por el gobierno provisional, especialmente por el masonazo de Manuel Azaña, que amenazaba con su dimisión si había víctimas entre los revoltosos, es decir, entre estos criminales. Y fue aquí donde acuñó su famosa frase que ni todos los conventos de Madrid valían la vida de un republicano. Sí, pero luego, sin embargo, él mismo en otras declaraciones decía que el ejército, o sea, todos aquellos que componían el Ejército Popular de la República eran una banda de indisciplinados y de insurrectos. O sea, que él mismo hablaba mal del propio ejército. También tengo que decir que decía la verdad. Claro, por eso perdieron la guerra. Por supuesto, porque las cosas como son, lo único que hacían ellos era matarse. Y saquear. Matar, por supuesto, a cualquiera que tuviese creencia religiosa, cualquiera que tuviese
a cualquiera que tuviese relación alguna con el bando nacional y también matarse entre ellos, entre comunistas y republicanos, no, entre comunistas, anarquistas, republicanos, socialdemócratas, en fin. Sí. Pero yo, por ejemplo, he hablado con mucha gente de la universidad y demás, y aunque tú les dices todo esto, todos los crímenes que hizo la República, pero ellos te van a decir, sí, bueno, pero es que la buena fue la primera. Esa es su contestación a cuando yo se lo he dicho muchas veces, hablo con esta gente muchas veces sobre estos crímenes y demás, pero ellos siempre me han contestado eso. La buena fue la primera. Ah, que la buena fue la primera. Eso es la defensa que numerosas personas me han intentado colar. O sea, que Cartagena se proclame independiente, que saquee Torrevieja e intente invadir las Baleares y le declare la guerra a Prusia y luego posteriormente pida su ingreso en Estados Unidos. Y bueno, y que cada pueblo y ciudad de España se convierta en una ciudad-estado como en la antigua Grecia, ¿eso es algo bueno? Pues Es parece que ser que para ellos sí. Yo esto os lo juro de verdad que esto es cierto, ¿eh? O sea, por lo menos 4 o 5 personas me lo han dicho. Y díganme si están a favor o en contra de lo que voy a decir ahora mismo, pero ¿cómo es posible que digan que cualquier persona, simplemente con un pensamiento tradicional, o que simplemente sea en su totalidad tradicionalista, está anticuado, que son, como dicen, hombres de las cavernas, ¿no? Todo aquel que no piensa como piensa Un inculto sí, e ignorante. estos adoctrinados que ha fabricado el mundo moderno en un laboratorio, pues somos gente desfasada, como dicen, casposos o fachas y demás. gente Solamente, que no abre la mente. sí, Y que pero no luego, hemos leído un libro nunca también. sí, pero luego, sin embargo, es que te está diciendo eso, lleva en su muñeca una pulsera de con los colores de una bandera que no se identifica para nada con España, que es la República, me refiero. O sea, estás hablando de que cualquiera que sea tradicional está desfasado, pero sin embargo tú llevas una pulsera de una bandera que nada más provocó muertes y que encima de todo tiene a lo mejor 90 años ya, va a ser dentro de poco. Sí. Entonces, ¿qué sentido tiene que esta gente vaya de moderna, de liberal? ¿Qué fue lo que hizo la República? Quiero que ellos me lo expliquen a mí. Nada. Nada. Saquear y destruir. Y matar Sí. personas inocentes. Bueno, aparte de un golpe de Estado, por supuesto. También de Pero los... eso es como todo. Todo son golpes de estado o sea, siempre. No, el único golpe de Estado fue el golpe de Estado de 1934. Perpetrado, vamos, hay que decirlo, por el Partido Socialista Obrero Español, que hoy día está en el poder, ¿eh? Memoria histórica, señor Sánchez. Sí, vamos a hablar de memoria histórica también. Antes de seguir hablando del Partido Socialista, quería seguir hablando del golpe de Estado, con lo cual también tengo que seguir hablando del Partido Socialista. En 1933, las urnas habían hablado. La mayoría de los españoles había elegido un gobierno de centro-derecha que pusiera coto a los desmanes de la conjunción republicano-socialista del primer bienio. Además, era la elección la primera vez que votaba la mujer en unas elecciones generales y habían apoyado mayoritariamente a la CEDA. Vaya. Y quiero hacer un pequeño apunte. Desde los partidos de izquierda, incluso las propias mujeres, eran contrarias al voto de la mujer porque decían que la mujer española todavía no estaba preparada para votar. Como siempre, ellos son los que deciden por los demás y piensan por los demás, no han perdido a día de hoy ese aire totalitario que tienen, Sí. Y porque decían que la mujer española votaría lo que le dijese su confesor o lo que le dijese el marido en la alcoba. Sí. Correcto. Ahora han cambiado un poco más el discurso. También, aparte de la mujer, también se quieren hacer cargo de nuestros hijos. El partido dirigido por el abogado José María Gil Robles había sido la fuerza más votada. Obtuvo 115 diputados. Como segunda fuerza se encontraban los centristas de Alejandro Lerroux, el Partido Republicano Radical con 102, el Partido Socialista se había quedado con 59, nada más y nada menos. Tras el cambio de Besteiro por Largo Caballero. El resto de partidos con representación eran todos de derechas, agrarios, carlistas, la Liga, Renovación Española. Los comunistas solamente habían obtenido un diputado. Pese a esta aplastante victoria del centro-derecha y la derecha, los menguados partidarios de izquierda presionaron al timorato y acomplejado presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá Zamora, para que no encargase la formación de gobierno a Gil Robles. Amenazaban con una revolución en caso de que la CEDA entrase en el gobierno. La izquierda, una vez más, y como ocurrió en abril de 1931, no aceptaba los resultados electorales.
Sorprendentemente, en lugar de aplicar la legalidad y encargar la constitución del Ejecutivo a la fuerza más votada, corrió el turno y nombró jefe de gobierno a Lerroux, líder de la segunda fuerza más votada. A pesar de ello, Gil Robles colaboró durante un año con el líder de la con Lerroux. Finalmente solicitó a Alcalá Zamora la entrada en el gobierno de 3 diputados de la CEDA para evitar conflictos. Al propio Gil Robles no pidió ninguna cartera para él. Los socialistas llevaban meses comprando armas, señores, esto no es ninguna novedad, e instruyendo a milicias por si ocurría esto. La clave era la frase: atención al disco rojo. Y el diario del PSOE, El Socialista, lo publicó. Las milicias del PSOE, las anarquistas y las comunistas se lanzaron a la revolución contra un gobierno que se había ceñido a la legalidad. El objetivo, discúlpenme, era dar un golpe de Estado que derrocase el régimen que ellos mismos habían traído. La izquierda no respetaba las reglas del juego cuando no corrían a su favor, aunque las hubieran redactado ellos. Muy bien. Y ya con esto trajo consigo la revolución minera de Asturias también. Claro, y por supuesto, al igual que a día de hoy, en unión con los nacionalistas catalanes. Sí, y con los vascos también. Sí. Yo solamente quería decir que, por favor, no se engañen. Siguen siendo los mismos que los de los años 30. No han cambiado absolutamente nada. Lo único que han cambiado a lo mejor son sus formas. Ahora no llevan pistolas en el Congreso. Antes el Partido Socialista llevaba pistolas. Claro, por eso que acabas de mencionar, la pistola, quiero mencionar un suceso que sucedió en el Parlamento en octubre de 1934, es decir, el mismo año que sucedió pues, el golpe de Estado en Cataluña y el golpe de Estado del Partido Socialista, que fue cuando se estaba votando una proposición de confianza al gobierno de la CEDA. Pues hubo el gobierno el gobierno de la CEDA no, el gobierno de Lerroux, que me he equivocado, pues el gobierno recibió mucho apoyo. Y entonces un diputado socialista, Juan Tirado Figueroa, que era diputado por Huelva, pues insultó al orador que era de la CEDA, que estaba hablando en ese momento, que se llamaba Jaime Oriol, y le llamó canalla y farsante. Claro, en esa época todavía estaban bastante presentes en la sociedad los conceptos de honor y dignidad que no tiene hoy día el presidente del gobierno. Y entonces se produjo un altercado muy fuerte entre ellos y el señor Indalecio Prieto, que era uno de los varones principales del Partido Socialista, hizo una cosa muy democrática, que es sacar una pistola y amenazarle. Así se lo estamos contando, señores. Seguramente muchos no sabrán nada de esto, pero es la pura realidad. Es la pura realidad de lo que pasó en aquella época. Así que, por favor, es lo que estamos haciendo nosotros hoy, que lo haga todo el mundo también. La gente que pueda, la gente que tenga intención de descubrir la verdad, que hable con gente que de verdad no sabe estas cosas, porque esta verdad hay que propagarla. Claro, es la verdad Sí. que ellos no quieren que la gente sepa. Y es muy sencillo. Y la prueba la tenemos simplemente en la misma ley de memoria histórica, porque la verdad no necesita de una ley para ser protegida, pero como todo lo que han contado ellos son embustes y embustes y más embustes, pues por eso necesitan una ley con la que perseguir a sus detractores, porque ellos son así, ya lo están viendo ustedes, cómo han sido ellos y cómo siguen siendo a día de hoy, que compran las televisiones y lo compran todo. Sí, lo promueven con historiadores famosísimos como Antonio Maestre y Elisa Beni. Oh, no me digas más. Eso sí que tienen la verdad absoluta. ¿O habéis leído el pedazo de libro? Franquismo. Sí. Franquismo No me lo he leído. Franquismo SL, ¿no? SL, sí, bueno, como se diga, sí. Sí. Madre mía. Bueno, aparte también, me voy a ir un poco más adelante en la historia. Tras la muerte de Franco, cuando Carrillo regresó a España, fue diputado en las Cortes. O sea que todos los españoles le pagábamos un buen sueldo. Ese hombre asesinó a miles de personas en Paracuellos del Jarama y murió siendo doctor honoris causa en la Universidad de Madrid. ¿Qué clase de memoria histórica es esa? Señor Sánchez, ¿qué clase de memoria histórica es esa? Un asesino en serie. Señor Sánchez o Rajoy, el que sea. El que sea, pero bueno, al fin y al cabo los que nos van a meter en la cárcel por hablar de todo esto son Pedro Sánchez y su amiguito bolivariano. De la Stasi, su amiguito de la Stasi. Sí. Exactamente. Y bueno, hablando de más democracia,
en los años posteriores, en 1936, que es cuando se habla de la aplastante victoria del Frente Popular, la aplastante victoria de las izquierdas progresistas sobre esa derecha oscurantista, bueno, hay que mencionar los métodos electorales que ellos utilizaron, porque claro, para esta gente el fin justifica los medios. Y claro, pues siguiendo esa consigna, pues para ellos el pucherazo electoral es un medio también perfectamente legítimo. Claro, porque es que no puede ganar el fascismo. El fascismo, como ellos llaman a todos sus detractarios, no podía ganar. Y se dieron casos como por ejemplo en Jaén, que habían urnas con más votos que votantes. En Málaga y en Tenerife se tuvieron que repetir las votaciones porque se detectaron muchas prácticas fraudulentas. Y bueno, pues justo en esa época también dimitió el gobierno de Portela y en el contexto de las elecciones se proclamó la huelga en general en Tenerife y no se pudieron celebrar las elecciones. La huelga general por parte de los sindicatos obreros. O sea, impidiendo la libre celebración de las elecciones. Es una práctica muy democrática, desde luego. Y en La Coruña, por ejemplo, los resultados de 188 actas electorales no se correspondían con las certificaciones de las mesas. Llegando incluso Niceto Alcalá Zamora, en sus memorias tituladas Asalto a la República y que un servidor se ha leído, declarando que España se había vuelto La Coruña, es decir, que estaban habiendo pucherazos y manipulaciones electorales por todos sitios. Y enseguida, como siempre, como hacen a día de hoy, con sus grupos de presión, sus pequeños lobbies que tienen y que todo el mundo conocemos y que de verdad no hace falta mencionar, pues comenzó a exigirse desde la calle un resultado favorable a las izquierdas y se empezaron pues los primeros casos de coacción contra la oposición, agresiones e intimidación. Y en algunas provincias incluso se llegó a detener a los candidatos de derecha, que casan muy bien, por cierto, perdón, con las palabras del líder socialista y de la UGT, Largo Caballero, el famoso Lenin español, que en campaña electoral declaraba las siguientes palabras que les voy a leer ahora mismo. Quiero decirles a las derechas que si triunfamos, colaboraremos con nuestros aliados. Pero si triunfan las derechas, nuestra labor habrá de ser doble. Colaborar con nuestros aliados dentro de la legalidad, pero tendremos que ir a la guerra civil declarada. Y luego otra declaración. No creemos en la democracia como valor absoluto, tampoco creemos en la libertad. Sí, y una cosa, para apoyar lo que has dicho tú, de que se repitieron las elecciones en Málaga y en Tenerife, pues aquí en 2017 El Mundo publicó un artículo de unos periodistas y mira, voy a leer aquí el párrafo donde lo pone. Las elecciones se falsearon fundamentalmente en mesas de Málaga y Santa Cruz de Tenerife, donde hubo que repetirse la votación, aunque sin la fiscalización y presencia de apoderados de centristas y representantes de la derecha. Fueron, según se desprende del nuevo libro, una auténtica farsa. Pues tengo que decir, no ha cambiado absolutamente nada, como he dicho antes. Siguen igual. Al final la vida sigue igual. Francisco, ¿estabas diciendo tú algo? Sí, bueno, quería hablar, ya que estábamos hablando del año 1936, donde se supone que las fuerzas del Averno se levantan contra la República de los Colorines, pues quiero aludir a otro nuevo mito, a otro mito de la República, el famoso bombardeo, el bombardeo civil de Guernica, tan famoso en el mundo debido a que Picasso pintó un cuadro horrendo, pero se ve que al señor Picasso se le olvidó pintar también un cuadro sobre los bombardeos, por ejemplo, de Ceuta y Melilla, que tuvieron lugar el 19 de julio de 1936. En Jaca. O también cuando se bombardea Zaragoza, Córdoba, Sevilla y Toledo, que eran todos bombardeos civiles, o Mérida en agosto de ese mismo año, Santa Amalia, que es un municipio de Badajoz, donde dejaron 46 muertos, todos civiles también, o en el año 1937, que en el día 12 de abril bombardean Valladolid, dejando 30 muertos, Palma de Mallorca, Granada, Sevilla, Burgos, Calatayud, Miranda del Ebro y en julio Cáceres. O sea, estos defensores de la libertad, de los derechos humanos, de estos que se envuelven tanto en la bandera del humanismo, y que hablan tanto de memoria histórica y de recordar los crímenes, no recuerdan sus propios crímenes, sus propias hazañas, entre comillas. No. Además, llegó hasta tal punto la situación que antes de todo eso, Francisco, vamos al culmen del asunto. No aguantaron
no aguantaron, así que al final acabaron fusilando, o sea, perdón, acabaron secuestrando y pegando un tiro en la nuca al líder de la oposición, Calvo Sotelo. Esto, señores, lo que ocurrió el 18 de julio de 1936 no fue un golpe de Estado militar, fue una sublevación nacional. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque debido a los asesinatos, fusilamientos, quema de conventos, verdadera represión de las libertades, porque prohibieron también las reuniones en las calles, que esto tampoco lo sabe mucha gente, y ya después encima del amaño de las elecciones por parte del Frente Popular, que ahora Enrique nos dirá algo sobre eso, le vino también el asesinato del líder de la oposición, como he dicho antes, de un tiro en la cabeza por parte del Partido Socialista Obrero Español. Sí, de los que ahora nos gobiernan, sí, para que ustedes sepan. Y eso conllevó a una sublevación, no solamente del ejército, sino de la mitad de España que estaba harta ya de esta situación. Bueno, y también quiero decir que a Gil Robles no lo mataron porque no lo pillaron en su casa, ¿eh? Sí, o sea, sí. para que nuestros oyentes se puedan hacer una idea, imagínense que de repente o mañana aparece muerto Santiago Abascal, ¿eh? Y resulta que ha sido asesinado pues, por militantes socialistas. Pues eso fue lo que pasó en esa época. Eso fue, Sí. y que a Casado no lo mataron, no lo han matado porque no lo han pillado en casa. Pues lo mismo pasó esa época. ¿eh? Democracia. Democracia, exactamente, democracia. Esa es su democracia. Sí, la suya. A golpe de plomo, pero es que tenía una visión también muy extraña de la justicia. Por ejemplo, tengo aquí una frase de la Pasionaria, madre de Dios, la Pasionaria, ¿eh? Sí. Dijo, más vale ejecutar a 100 inocentes a que escape un fascista vivo. Dolores Ibarruri. Esa era su visión de la justicia, que por cierto acabó huyendo a la Unión Soviética y también se acabó arrepintiendo de todos sus crímenes y acabó pidiendo un sacerdote antes de morir. Pero eso no lo cuentan en La Sexta. Bueno, señores, también quería comentar una cosa, porque hay un mito también sobre esto, pero un mito que según cuentan los progres es totalmente falso. Nada de eso es falso. Me refiero a las checas. Las checas, señores, eran cárceles del Partido Socialista, en su mayoría, y del Partido Comunista, y no comenzaron durante la Guerra Civil, estaban desde antes. La Unión Soviética mandó un agente del NKVD, lo que después fue llamado el KGB, el Servicio Secreto Soviético, llamado Alexander Orlov, y era el encargado de la supervisión de todas esas cárceles políticas, vamos a llamarlo así. Alexander Orlov asesinó también a Andrei Unin, el líder del POUM, que eran, por decirlo de alguna manera, los trotskistas del Partido Comunista, totalmente enfrentados con Stalin. O sea, no dejó títere con cabeza. Y en esas mismas checas, hay quien cree que las checas eran una franquicia de Stalin, debido al Partido Comunista de España, pero eso no es así. De 349 checas, esto me vengo a referir a lo que he hablado antes, de 349 checas que había en Madrid, 49 eran del Partido Socialista. Los socialistas están promocionando la fantasía de que ellos crearon una segunda república democrática y hasta lúdica, que funcionó sin problema alguno hasta que Franco vino a estropearles la fiesta. Solamente Franco. La mitad de España, más de la mitad de España, no estaba en contra de sus crímenes. No. Pero como esta versión ni enfervoriza ni convence a quien tenga dos dedos de frente, Pedro Sánchez ha echado mano del tercer método de Juan Negrín, que como él también fue socialista y presidente del gobierno. 3 sistemas poseemos para hacer que los demás quieran lo que el gobierno quiere. Enfervorizarles, convencerles y si estos 2 recursos resultan insuficientes, aterrorizarles. Esa es la política del Partido Socialista que está llevando a día de hoy también. Porque por hablar de esto pueden meternos en la cárcel. Esta es la libertad de expresión. El terror es también un medio legítimo de gobierno cuando se trata de la salvación del país. Esto decía. De manera que, siguiendo las enseñanzas de su predecesor, ahora Pedro Sánchez ha vestido al terror de Comisión de la Verdad. Y bueno, y han mencionado... Uy, perdón, Enrique. Disculpa, Fran. Para quien no sepa exactamente el origen de la checa, la checa fue el término con el que se designó a la sanguinaria policía soviética creada tras la Revolución de Octubre de 1917. Por este motivo, hay quien cree erróneamente
que lo de las checas era una franquicia de Stalin, que Stalin concedió al Partido Comunista de España. Pues eso no fue así, porque como ha escrito el especialista de la Guerra Civil, el historiador Ángel David Martín Rubio, las checas no son una organización exclusiva del Partido Comunista, sino de todas las organizaciones activas en la zona republicana. Y ya termino con esto, Francisco, y te dejo hablar. Vale, pues... Las checas fueron cárceles privadas controladas por los partidos políticos, también el PSOE y organizaciones de izquierdas, donde se torturaba y se asesinaba. Todas estas cárceles estaban, como he dicho antes, administradas por Alexander Orlov, que como he dicho fue un agente del KGB. Disculpe. Bueno, pues... Uy, perdona. Fue un militar y agente soviético, oficial de contrainteligencia durante la Guerra Civil Rusa. En 1926 ingresó en la sección extranjera de la NKVD, lo que después fue, para quien no lo sepa, la KGB, ejerciendo puestos en París, Berlín, Viena y Copenhague. Entre junio y septiembre de 1935 fue corresponsable del NKVD en Londres. En septiembre de 1936 llegó a España como segundo jefe del pequeño grupo de la NKVD en Madrid. Se encargó de vigilar el embarque del oro del Banco de España a la Unión Soviética, con todo el beneplácito del Partido Socialista. Y Perdón, Antonio. Sí. Es que ahora que mencionas el oro de Moscú, que es como se conoce popularmente al mayor expolio que ha sufrido España, pues quiero hacer mención pues, a un personaje, a un considerado héroe de la democracia, que ya has mencionado tú antes, que fue Santiago Carrillo. Sí. Bueno, pues en la Guerra Civil, el señor Santiago Carrillo era el secretario general de las Juventudes Socialistas Unidas, que era pues la unión entre el PSOE y el PCE. Y bueno, y el 6 de noviembre, del 6 de noviembre al 4 de diciembre de 1936, pues perpetró una de las mayores hazañas, entre comillas, de la izquierda española, que fue la matanza de Paracuellos, donde murieron pues 5.400 inocentes por el mero hecho de ser católicos, y de entre esos 5.400 había 276 menores de edad. Y bueno, pues el asesinato de católicos fue una práctica totalmente extendida, y como ya hemos visto en la quema de conventos y en el saqueo de iglesias y tal, pero sobre todo durante la Guerra Civil, a través de las checas, como bien has dicho, Antonio, y me gustaría citar, pues sobre todo dos casos verdaderamente horripilantes, que son el de Sor Apolonia Lizárraga y el de Antonio Mollelazo. Sor Apolonia Lizárraga era una monja catalana que fue serrada y descuartizada viva por no querer apostatar de la fe en la checa de San Elías, que estaba en Barcelona y que era controlada por los anarquistas. Y bueno, su cadáver se le fue dado de comer a los cerdos, que luego, cuando los mataron, pues eran vendidos como chorizo de monja. ¿Verdad? Esto tampoco, a que no os lo contaron en el instituto. No. A que no. Y luego también hay otro, que es Antonio Mollelazo, que bueno, que fue un requeté andaluz, que murió con 21 años en Peñaflor, en Sevilla, el 10 de agosto del 36, al que bueno, pues primero lincharon, después le cortaron las orejas, le sacaron un ojo con un puñal, le mutilaron el otro ojo de un culatazo, le fusilaron, pero la ráfaga no lo mató. Y entonces, al ver que no había muerto, pues se le dejó que se le desangrase. Y bueno, y por ejemplo, también otra práctica muy habitual es la profanación de tumbas, una práctica que también ha heredado el actual gobierno. Eso de mantener las tradiciones se ve que lo han entendido de una forma bastante errónea. Pero bueno, vamos a volver al tema del saqueo y expolio que sufrió el Banco de España, el popular oro de Moscú, perpetrado pues por los socialistas y comunistas, que robaron más de 700 toneladas de oro que salieron por el puerto de Cartagena, en su mayoría con destino al puerto ruso de Odesa, a la Unión Soviética. Sí. Y bueno, también la plata que se quedó en Murcia hasta el año 1938 y que posteriormente acabaron vendiendo a Estados Unidos y a Francia, calculando un valor de unos 10 millones de euros más o menos. O sea, un expolio escandaloso en esa época. Y bueno, y mencionar también que el señor Santiago Carrillo, ya en el exilio, y esto se lo pueden preguntar los oyentes a cualquiera de sus abuelos que haya nacido en la posguerra, prometía todos los días a través de la radio La Pirenaica, decía: españoles, cuando hay que echar al tirano, y cuando echemos al tirano, la República, que es el gobierno legítimo de España, retornará el tesoro de España.
Y casualmente cuando este señor, cuando este saqueador y este asesino regresó a España, nadie se acordó de preguntarle por el oro. ¿Por qué? Pregunto yo. ¿Por qué? Pues fueron unos 700, sí, como has dicho tú, 700 toneladas aproximadamente. Y bueno, las 3/4 partes fueron para Rusia, que son pues unos 12, no sé, 12.500 millones de euros aproximadamente. Pero si contamos el valor numismático y demás, el valor intrínseco, pues serían 20.000, 25.000 millones de euros. Y la 1/4 parte fue enviada a Francia, que es lo que se conoce como el oro de París. Pero eso es más desconocido. Ah, fue la cuarta parte enviada a Francia, como dices, Enrique. Sí. Ujú. Bueno, es que también en Francia ha sido también una fiel colaboradora del marxismo desde el año 200 toneladas o más o menos aproximadamente. Miren, señores, este tema que estamos tocando hoy, aparte de porque es un deber moral, también lo hacemos en recuerdo a todas esas víctimas que han sido olvidadas por el régimen del 78 y que a nadie le importa. También, por cierto, quería hacer un especial recuerdo al párroco del barrio del Carmen durante aquella época, don Sotero González Lerma, que fue vilmente fusilado, mutilado, colgado y quemado en esos días. Y arrastrado por las calles de Murcia. Sí, entre otras muchas Sí. cosas. Es que no podemos contar todo lo que pasó porque fueron tantas cosas. Fue el ritual de esta gente, el ritual de siempre. Ujú. Y nos vamos, con vuestro permiso, al 13 de septiembre de 1936. La capital de Murcia vive el episodio más grave de violencia colectiva. Cientos de personas se aglomeran ante la puerta de la cárcel vieja requiriendo a gritos la ejecución de las sentencias a muerte dictadas recientemente por el Tribunal Especial Popular. Las iras y anhelos de venganza de aquella parte de la sociedad murciana más radicalizada y violenta. Muy bien. Vale, el 11 de septiembre, como he dicho, de 1936, 27 vecinos de la capital, definidos por el fiscal como la representación más genuina de la vieja España retrógrada y reaccionaria. Suficiente, ¿no? Suficiente para hacer todo eso, ¿no creen? Para fusilar, para asesinar a una persona y descuartizarla. Fueron llevados a juicio con gran seguimiento de la prensa local, ocupando su condena la primera página del periódico El Liberal. Entre los encausados se incluía el párroco del Carmen, acusado de atacar a la República desde el púlpito. Suficiente, ¿no? Tenemos aquí una lista de los ejecutados. Las ejecuciones se llevaron a cabo de forma precipitada, sin haber obtenido aún el entero cumplacé del gobierno central, ya que la multitud enfurecida ante la sospecha de que se iban a producir indultos se dirigía a prisión para tomar la justicia por su mano. Me voy ya con esto directo. Tras el fusilamiento y sin que las sentencias llegaran a ser cumplimentadas, las puertas de la cárcel fueron abiertas y muchos de los cuerpos fueron profanados y mutilados por la gente que se agolpaba a las puertas del recinto penitenciario, entre ellos el de don Sotero González. Desde allí lo arrastraron por las calles de Murcia hasta su parroquia en el Carmen. Le fueron cortando trozos de su cuerpo e incluso llegaron a cortarle los testículos introduciéndoselos en la boca. Una vez en la iglesia, lo subieron al balcón y lo colgaron para prenderle fuego, pero la soga se quemó antes y cayó al suelo. Tras ser abandonado por la multitud, los familiares pudieron recoger su cuerpo llevándolo a escondidas a un nicho anónimo del que los sumaron tras la liberación. En fin, quiero decir otra vez que todo esto se recuerda a todas esas víctimas de las que nadie se acuerda, porque aquí solamente hay las de un bando. Queremos hacer especial recuerdo a todas estas personas que hemos nombrado y que en gloria de Dios estén. Y bueno, y sobre todo, pues expresar nuestra repugnancia hacia la práctica que se está llevando desde el poder, que es pues revivir estos odios anteriores, la división entre los españoles, porque al final ellos cumplen su misión, que es pues destruirlo todo. Lo han destruido todo en el plano económico, en el plano moral y también, por supuesto, en el plano político. Esa es la obra de esta gente. Y antes de acabar, pues me gustaría dar un dato para ver, bueno, una gran hazaña del Frente Popular. Correcto. Una de las grandes hazañas del Frente Popular, pero que esta, de hecho, han ocultado muy bien. Sí. Aquí tengo el periódico, el Confidencial Digital. El Frente Popular intentó provocar una pandemia en España durante la Guerra Civil. Bueno, pues entre otras muchas cosas, el autor de esta sección, pues
paso ya a leerlo directamente. Todas las fuentes históricas consultadas concluyen en este mismo sentido. El Frente Popular intentó en 1937 provocar una pandemia de catastróficas consecuencias en la España nacional mediante la infiltración en nuestro territorio de 2 sicarios desde Francia por la frontera de Irún, que habrían ido con varias enfermedades inoculadas en su cuerpo. Se habló del bacilo de Bersin, productor de la peste y demás. Una operación de guerra bacteriológica promovida por el militante socialista Max Aub y altos funcionarios de la España del Frente Popular en Francia, lo que amerita que la decisión de este ataque biológico contra la España nacional partió desde las más altas instancias del Frente Popular, con el objeto de desestabilizarla y provocar su derrota. Increíble. Y una cosa, Enrique, te puedes dar cuenta de que siempre está el Partido Socialista metido por medio. Siempre. Ayer Siempre. ayer y hoy, mira. Con todo. Una cosa que quería contarles para ir terminando ya, porque antes me he quedado a medio de contarles, para que vean hasta qué punto llegan algunas ideas. Dicen que están muy aferradas, ¿no?, las ideas comunistas y demás, pero como he hablado antes, Alexander Orlov, que era el encargado de toda la ayuda soviética que vino a España, también el encargado de llevarse el oro de España hacia Moscú, y también el encargado de las checas, como he dicho antes. Bueno, como he dicho, se encargó de vigilar el embarque del oro del Banco de España a la URSS y destacó en acciones de purga contra militantes antiestalinistas, pero comunistas también. Fue el cerebro del asesinato de Andreu Nin, como he dicho antes, y después de la guerra desertó a Estados Unidos en 1938. Durante la guerra, creando en torno a sí mismo una falsa leyenda que engañó por igual al FBI, a la CIA y al Congreso de los Estados Unidos. Al final, acabó desprestigiando a Stalin en todas partes, pero en especial en Estados Unidos. Ese fue el encargado, como he dicho, de la ayuda soviética en España, y el encargado de las checas, y era el que le daba las órdenes al Partido Socialista y al Partido Comunista. Y así acabó. Creo que murió en 1973 en Estados Unidos. Pues nada, este es el legado de la Segunda República idílica, legítima y democrática española. Exactamente. Que seguramente no se lo han contado. Y esto es simplemente la punta del iceberg, ¿eh? Exacto. No son datos que nos hemos inventado nosotros, son datos perfectamente constatables. Es que una cosa muy importante que pasa hoy día es que no es que esta es tu opinión, es que no, perdone usted. Una cosa es la verdad y luego otra cosa es la opinión que tú puedas tener acerca de la verdad, que no altera la verdad en sí. O sea, todos estos hechos han sucedido y han pasado. Ya que haya gente que en su cabeza los quiera negar o que los quiera minimizar o quiera justificarlos bajo la capa de estas ideas ideológicas o las otras, eso ya es otra historia. Pero la verdad está ahí para quien quiera verla y para quien quiera conocerla. Y recordemos, como dijo nuestro Señor, la verdad os hará libres. Exactamente. Suscribo como siempre todo lo que ha dicho Francisco y por favor, como dije la semana pasada, no se crean lo que dicen las chicas de cable y tampoco amar en tiempos revueltos, porque esa no es la verdadera la realidad de todo lo que ocurrió. Ni cuéntame. Ni cuéntame tampoco. Cuéntame es un poco después de todos estos sucesos, pero la verdad, al fin y al cabo, aunque vivamos en una dictadura bolivariana, la verdad está al alcance de cualquiera. Simplemente no lo van a encontrar en los medios de comunicación que están controlados por el gobierno, pero cada uno puede buscar la verdad. Como ha dicho Francisco, toda esta información que hemos dado es información perfectamente constatable. Es como, sí, bueno, y para acabar, pues a mí me gustaría, aunque no nos guste a este señor, a nadie de aquí, pero una frase de Winston Churchill. Sí. La verdad es incontrovertible, la malicia puede atacarla, la ignorancia puede burlarse de ella, pero al final la verdad está ahí. Eso es innegable. Correcto, eso es innegable. Así que esperemos que les haya gustado este programa. Ya sabemos que nos hemos alargado un poquito más porque es un especial de la verdad, mejor dicho. Y nada, la semana que viene les intentaremos deleitar con más contenido y esperemos que pasen una buena semana. Francisco, ¿tiene algo que decir por último? Sí, por supuesto. Bueno, lo primero, que se suscriban por favor al canal y que lo compartan para que cada vez podamos llegar a más personas. Y lo segundo, que cogiendo las palabras de una persona a la que tengo mucho aprecio
y que ha tenido que vivir las miserias de la posguerra, que siempre me solía decir, pase lo que pase, dice, si algo me ha enseñado la vida, es que nunca hay que venirse abajo. Dice, y con espíritu de sacrificio y con honor y justo y recto proceder, y dice, y salir siempre adelante. Y eso es lo que hay que hacer hoy día. Hoy día, ¿cómo estamos los españoles? Estamos divididos, estamos desanimados, pensamos que la situación no tiene solución ninguna, pero realmente lo que necesitamos los españoles es recordar nuestro sentimiento de comunidad, conocer nuestra historia gloriosa, y luchar por nuestra patria. Porque nadie, absolutamente nadie, va a venir a sacarnos las castañas del fuego. Tenemos que hacerlo nosotros porque tenemos una obligación, me atrevo hasta a decir, de sangre, para con todos los españoles que han muerto generación tras generación para dejarnos el país que hoy tenemos. O sea, nosotros no tenemos el derecho de dejar que su sacrificio sea en vano. Y ya con esto yo, por mi parte, he concluido. Un saludo a todos los oyentes. Sí, señor. Enrique, ¿tienes algo que decir por último? Que se suscriban y que muchas gracias por escucharnos todas las semanas. Sí. Y aquí viene por último un pesado también a decir, por favor, suscríbanse y compartan nuestro contenido a sus conocidos. Muchísimas gracias, que pasen una buena semana y nos vemos la semana que viene. Oh, mi amado Jesucristo, que te han hecho comunista, te comparan con el Che, con Fidel y otros marxistas. Yo te pido, mi Señor, desde el fondo de mi entraña, que me des fuerza y valor para defender a España. La, 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 la.